¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para llegar a la cima? Antonio Margarito lo tuvo todo: campeonatos, fama, respeto y algo más difícil de conseguir que cualquier título: miedo. Sus rivales preferían no estar frente a él. Sus manos eran como mazos, o eso era lo que todos pensábamos. Pero justo cuando su carrera alcanzó el punto más alto, todo se derrumbó. Vendas alteradas, endurecidas con una mezcla que las convertía en algo cercano al cemento envuelto en gasa. Y ese descubrimiento lo cambió todo. Su legado quedó marcado para siempre. Su cuerpo terminó destruido, y su vida nunca recuperó lo que había sido. Pasó de ser el guerrero más respetado del ring al hombre más odiado del boxeo. Una vergüenza para muchos, una historia que nadie sabe bien cómo recordar. En los próximos 70 minutos vas a conocer 4 cosas que casi nadie te ha explicado completas. Primera, cómo se construyó el peleador más temido de su generación desde los barrios más duros de Tijuana. Segunda, lo que realmente pasó la noche en que lo descubrieron. No la versión oficial, la completa. Tercera, el precio físico que pagó su cuerpo por seguir peleando cuando ya no debía hacerlo. Y la cuarta, la vida que le quedó cuando el boxeo dejó de llamarlo. Número Acto 1. El origen Tijuana. La pobreza. Los primeros guantes. Antonio Margarito Montiel nació el 18 de marzo de 1978 en Tijuana, Baja California. Para entender lo que pasó después, hay que entender primero de dónde venía. No de un gimnasio con recursos, no de una familia con contactos en el mundo del boxeo, no de una ciudad que le abriera las puertas. Vino de uno de los barrios más duros de la frontera norte. Un lugar donde las opciones eran pocas y las consecuencias de elegir mal, definitivas. Desde niño supo que nadie le iba a regalar nada. La economía familiar era frágil. El futuro que le pintaban a los jóvenes de su zona no tenía mucho que elegir: trabajos mal pagados, las calles o algo peor. Para muchos de sus amigos de infancia, esas opciones eran el techo. Para él no. El boxeo como salida. El boxeo llegó por influencia de su hermano mayor, Manuel. No había nada glamoroso en esos primeros años. Ningún promotor apostando por él, y ningún entrenador de renombre diseñando su carrera. Solo gimnasios viejos, sacos desgastados, guantes que ya habían visto demasiadas manos antes que las suyas. Y olor a sudor que no se va aunque abras todas las ventanas. Pero eso fue suficiente. Margarito no pasó por el boxeo amateur como hacen la mayoría. Saltó directo al profesionalismo cuando otros de su edad todavía estaban terminando la secundaria. Con 15 años, el 14 de enero de 1994, hizo su primera pelea profesional en Tijuana. Ganó. Y desde ese momento el camino que eligió no tuvo marcha atrás. Los años duros. Sus primeros años como profesional no fueron de triunfo, fueron de resistencia. Peleó contra hombres más experimentados, más grandes físicamente, con más años encima y más cicatrices que contar. Sufrió derrotas, varias, ante boxeadores como Víctor Lozoya y Rodney Jones. Pero ninguna caída lo hizo pensar en dejarlo. Cada golpe recibido era una lección que guardaba. Cada derrota una razón más para volver más duro. Su estilo empezó a definirse en esos años difíciles. Presión constante hacia adelante, volumen de golpes sin parar, una capacidad para absorber castigo que desconcertaba a sus rivales. No tenía la técnica pulida de los campeones de academia. No tenía la velocidad que deslumbra desde la primera vez que te ven.
pero tenía algo que no se puede comprar ni enseñar. No retrocedía. Nunca. Sus rivales aprendieron rápido que para vencerlo tenían que estar dispuestos a ir a un lugar muy oscuro y sobrevivir ahí más tiempo que él. Y casi nadie podía. La vida en Tijuana lo había preparado exactamente para eso, para resistir, para aguantar, para seguir de pie cuando todo decía que era hora de caer. A mediados de los años 90, mientras otros peleadores de su generación eran protegidos por sus equipos, Margarito seguía aceptando cualquier pelea que le pusieran enfrente. Arenas pequeñas, funciones de poca audiencia, bolsas que apenas alcanzaban para cubrir los gastos. Pero pelea tras pelea, su nombre empezó a circular. El chico de Tijuana que no paraba. El que peleaba igual en el primer round que en el 10º. El que hacía sufrir a quien se pusiera frente a él. Así se construyó Antonio Margarito. No con victorias fáciles, no con rivales protegidos. A golpes, literalmente. Y esa dureza, ese aguante sin límite visible, de pronto lo llevó a donde nunca imaginó llegar. Pero el precio que iba a pagar por ese camino todavía nadie lo conocía. Lo que vino después fue la gloria. Costosa, breve y con una sombra que nadie vio venir. La gloria. El título mundial, la máquina de guerra, la noche de Las Vegas. Después de años siendo visto como un peleador de relleno, un cuerpo útil para que otros boxeadores se afilen, Margarito empezó a llamar la atención fuera de México. Su estilo incomodaba, su resistencia desconcertaba, y sus victorias por nocaut se acumulaban de una manera difícil de ignorar. La gran oportunidad llegó en julio de 2002. Antonio Margarito frente a Antonio Díaz por el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo en el peso welter. No era el favorito. Para muchos todavía era un boxeador con techo bajo, demasiado fácil de golpear para llegar lejos a este nivel. Pero Margarito hizo lo que siempre hacía: caminar hacia adelante, presionar sin descanso, absorber el castigo y seguir. En el 10º asalto, el árbitro detuvo la pelea. Margarito ganó por nocaut técnico, campeón mundial por primera vez en su vida. Revelación número 1. Cómo se convirtió en el más temido. Entre 2002 y 2008 construyó una racha que lo consolidó en la élite. Defensas de título, rivales peligrosos, peleas que nadie olvidó fácilmente. Sus combates contra Kermit Cintron quedaron grabados en la memoria del boxeo. Los derrotó 2 veces, ambas por nocaut técnico, ambas en peleas que mostraban lo mismo de siempre. Un hombre que recibía todo lo que le lanzaban y en lugar de debilitarse parecía fortalecerse. Su apodo lo decía todo: el Tornado de Tijuana. No por elegancia, no por técnica, por la forma en que arrasaba con todo lo que encontraba en su camino. Los rivales no querían pelear con él. Los managers evitaban esa pelea para sus boxeadores. Y los que no tenían opción subían al ring con una mezcla de respeto y miedo que Margarito sabía leer desde el primer intercambio. Y aquí está la primera cosa que casi nadie analiza con honestidad: ese nivel de resistencia, esa capacidad casi antinatural para soportar golpes que noquean a cualquier otro, ya generaba preguntas en los círculos internos del boxeo. No en los medios todavía, no en público, pero en los vestidores, entre entrenadores y promotores, había gente que se preguntaba en voz baja cómo era posible. Nadie tenía pruebas, nadie podía señalar nada concreto, pero las preguntas estaban ahí, esperando. La noche más grande. Su consagración definitiva llegó el 26 de julio de 2008.
MGM Grand, Las Vegas. Frente a Miguel Cotto, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, invicto con 32 victorias, considerado uno de los mejores libra por libra del mundo en ese momento. El combate fue una guerra desde el primer asalto. Cotto usó su velocidad y precisión para castigar a Margarito en los primeros rounds. Golpes limpios que a cualquier otro lo hubieran frenado. Margarito siguió caminando hacia adelante, como siempre. En los asaltos finales, la balanza cambió. Cotto, agotado, acumulando daño visible en el rostro, cayó 2 veces en el 11º round. Su esquina detuvo la pelea. Margarito levantó los brazos. Esa noche fue el punto más alto de toda su carrera. Los medios lo elogiaron. La afición mexicana lo celebró. El símbolo del boxeo de resistencia. El guerrero que nunca daba un paso atrás. Pero incluso en ese momento de gloria, las preguntas que flotaban en los vestidores empezaron a hacerse más frecuentes. ¿Cómo absorbía ese nivel de castigo y siempre terminaba dominando al final? ¿Solo genética? ¿Solo mentalidad? Las preguntas flotaban. Nadie tenía pruebas todavía. Lo que vino después les daría una respuesta que nadie quería escuchar. La caída a las vendas. Del escándalo, Pacquiao, la revancha con Cotto, aproximadamente 20 minutos. Hay noches que definen una carrera entera. Para Antonio Margarito, esa noche fue el 24 de enero de 2009. Staples Center, Los Ángeles. Margarito llegaba como campeón mundial. Su rival era Shane Mosley, un veterano respetado que muchos veían como en el tramo final de su carrera. En el papel parecía una defensa más. Lo que estaba por ocurrir no figuraba en ningún papel. Revelación número 2. Lo que pasó en el vestidor. Minutos antes de subir al ring, mientras el equipo de Margarito terminaba de vendarlo en el vestidor, el entrenador de Mosley notó algo. Algo que no cuadraba. Pidió que deshicieran los vendajes. El ambiente se tensó de inmediato. Al retirar las vendas encontraron unas almohadillas con una textura dura, compacta, extraña. Nada que debiera estar ahí. Los oficiales de la Comisión Atlética de California intervinieron. El análisis confirmó lo que el tacto ya sugería. Sulfato de calcio y sulfato de sodio. Los componentes básicos del yeso. La misma sustancia que endurece al contacto con la humedad. En términos simples, si Margarito hubiera peleado con esas vendas, habría estado golpeando con algo cercano a una roca cubierta de tela. A pesar del escándalo, la pelea se celebró esa noche. Pero Margarito ya no era el mismo. Mosley lo dominó de principio a fin. Round tras round, el castigo fue metódico y sin piedad. En el 9º asalto, el árbitro detuvo la masacre. Margarito cayó por nocaut técnico. Y días después, el escándalo explotó en todos los medios del mundo. La audiencia y la condena. La Comisión Atlética citó a Margarito y a su entrenador Javier Capetillo. La defensa fue débil. Capetillo intentó asumir la culpa completa. Dijo que fue un error, que confundió las almohadillas viejas. Nadie lo creyó. La lógica era simple. Un entrenador con décadas de experiencia no comete ese tipo de error. La comisión suspendió a ambos por 1 año. Pero la condena pública no tuvo fecha de vencimiento. La palabra tramposo se pegó al nombre de Margarito como una marca que ninguna declaración podía borrar. Los patrocinadores desaparecieron. La prensa deportiva lo despedazó. Canales de televisión y revistas lo comenzaron a poner en listas de los mayores fraudes del boxeo moderno. El fantasma de Cotto. Y entonces llegó la pregunta que todos se hacían en voz baja.
Si lo intentó contra Mosley, ¿lo hizo también en 2008? Las imágenes de Cotto aquella noche en Las Vegas volvieron a circular. Su rostro destrozado. Las caídas en el 11º round. El daño que muchos ahora miraban con otros ojos. El propio Cotto no guardó silencio. Dejó claro en entrevistas que sentía que aquella pelea no había sido limpia, que le habían quitado algo que no se recupera, sin pruebas concluyentes, pero con una sospecha que ya nadie podía ignorar. Y Margarito insistió en su inocencia. Repitió una y otra vez que no sabía lo que había en sus vendas, que confiaba ciegamente en su entrenador. El mundo del boxeo en su mayoría no le creyó. La lógica que la gente manejaba era simple. Un boxeador siente sus manos, sus guantes, el peso, la dureza. Era difícil sostener que no sabía nada. Y aunque nadie pudo probarlo, la duda quedó sembrada para siempre. Revelación número 3. Pacquiao y el precio del cuerpo. Margarito intentó volver. Y la pelea que consiguió fue contra Manny Pacquiao, el mejor boxeador del mundo en ese momento. El resultado fue devastador. Lo que Pacquiao le hizo a su rostro aquella noche quedó registrado en imágenes que dieron la vuelta al mundo. Al terminar la pelea fue directo al hospital. El diagnóstico: fractura en la órbita ocular derecha. Cirugía de reconstrucción facial. En las imágenes circularon por todo el mundo. Ojos casi sellados por la inflamación. Pómulos destruidos. Hematomas en cada centímetro visible. El hombre que parecía indestructible mostraba en su propio cuerpo el precio de años de castigo acumulado y de decisiones que el cuerpo no olvida. La revancha con Cotto. Pero el orgullo no lo dejó quedarse quieto. El fantasma de Cotto seguía ahí, y Cotto tampoco había olvidado. En cada declaración pública, el puertorriqueño repetía lo mismo, que tenía una cuenta pendiente, que necesitaba cerrar ese capítulo, que la revancha no era opcional para él. El combate se pactó para el 3 de diciembre de 2011. Madison Square Garden, Nueva York. El mismo lugar donde 3 años antes Cotto había salido derrotado y humillado. Las conferencias de prensa fueron un hervidero de tensión. El odio entre ambos, evidente y real. Cada vez que se cruzaban las miradas, no hacía falta decir nada. Pero había algo que Margarito sabía y que no podía decirle a nadie públicamente. Los médicos ya le habían advertido que su ojo derecho no resistiría otro castigo severo. La Comisión Atlética de Nueva York estuvo a punto de no autorizarlo. El ojo seguía con movilidad limitada y visión reducida. Solo después de varias revisiones de última hora le dieron el visto bueno. Y así, con un ojo medio inutilizado y una reputación en el suelo, Margarito subió al ring. Desde el primer round, Cotto fue directo al objetivo. Cada golpe apuntaba al mismo lugar. El ojo derecho. No buscaba un knockout limpio, buscaba venganza. Buscaba que Margarito sintiera en su propio cuerpo lo que él sintió en Las Vegas 3 años antes. Margarito aguantó de pie, caminando hacia adelante, sin retroceder. Pero los golpes entraban limpios. La hinchazón crecía asalto a asalto. Para el 4º round el ojo era una ranura. Para el 7º peleaba prácticamente a ciegas. En el 10º asalto, los médicos detuvieron la pelea. Victoria para Cotto por nocaut técnico. El Garden estalló, y Margarito quedó solo en su esquina, sin poder ver, tragándose la derrota más personal de toda su carrera. Aquella noche no solo perdió la pelea, perdió la posibilidad de volver al boxeo de alto nivel. Las comisiones cerraron puertas, los grandes promotores se alejaron.
y el telón pareció caer definitivamente. El desenlace, el vacío, el regreso desesperado o la vida que quedó. Hay algo que el boxeo no te enseña. Lo que pasa cuando las luces se apagan, cuando ya no hay ring, cuando ya no hay pelea que preparar, cuando el teléfono deja de sonar y te das cuenta de que el silencio que tienes alrededor lleva más tiempo del que creías. Para Antonio Margarito, ese silencio llegó de golpe, y fue más duro que cualquier golpe que recibió en el ring. Revelación número 4. La vida que nadie cubre. Los problemas económicos no tardaron en aparecer. Las bolsas grandes de sus años de gloria desaparecieron más rápido de lo que era razonable esperar. Gastos médicos, deudas acumuladas, decisiones financieras que en el momento parecían correctas y con el tiempo demostraron no serlo. Los patrocinadores ya no estaban. Los canales de televisión que antes lo buscaban ahora no devolvían las llamadas. La presión fue hundiéndolo poco a poco, pues en entrevistas posteriores reconoció haber atravesado una depresión que lo dejó sin ganas de salir a la calle. Sentirse señalado en cualquier lugar público. Cargar con la etiqueta que nadie le quitaba. Ver cómo el mismo público que lo ovacionaba ahora lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Eso destruye de una manera que los golpes no llegan a destruir. El regreso desesperado. En 2016, 5 años después de su última pelea relevante, tomó una decisión desesperada: si volver al ring. No por gloria, no por un título, por necesidad. Aceptó peleas en carteleras pequeñas en México. Funciones de bajo perfil, bolsas mínimas que alcanzaban para cubrir lo más urgente. En escenarios modestos, frente a públicos reducidos, intentó encontrar de nuevo algo de lo que tanto extrañaba. Pero el cuerpo ya no era el mismo. La movilidad, limitada. La resistencia, disminuida. Y el ojo derecho, esa herida que nunca cerró del todo, era un riesgo que ningún médico podría ignorar. Cada golpe en la cabeza era una alarma silenciosa. A él ya no le importaba. Quería seguir. Ese orgullo que siempre lo definió, el mismo que lo hizo subir al ring contra Pacquiao con el ojo fracturado, ahora lo empujaba a pelearse contra el tiempo en funciones que nadie cubría. El intento de limpiar el nombre. Participó en documentales. Dio entrevistas donde repetía su versión. Él insistió una y otra vez en que no sabía lo que había dentro de sus vendas aquella noche contra Mosley, que fue un error de su entrenador, que el odio que recibió era injusto, pero la comunidad del boxeo no perdonó. Exboxeadores, campeones históricos, analistas del deporte, muchos se negaron a reconocerlo como un campeón legítimo. Su nombre apareció en listas que nadie quiere encabezar. No por su estilo de pelea, sino por la mancha que ninguna declaración pudo borrar. La vida que quedó. Hoy Antonio Margarito vive una realidad muy distinta a la de aquellos años donde llenaba arenas y aparecía en portadas. En Tijuana, donde regresó, busca la manera de sostenerse. Intentó con un gimnasio de boxeo. Dio clases particulares. Pequeños negocios que nunca alcanzaron la estabilidad que tuvo en sus años de gloria. Aparece en eventos locales, firmas de autógrafos, funciones regionales donde todavía hay gente que quiere tomarse una foto con él. No es el ídolo inalcanzable que fue, pero tampoco ha desaparecido del todo. En entrevistas recientes ha hablado de lo que carga. Los recuerdos, el rechazo que todavía siente en algunos círculos del boxeo. Y sobre todo las consecuencias físicas de décadas de golpes.
El ojo derecho sigue siendo la cicatriz más visible. La visión mínima. El daño permanente. Cada día que pasa, el cuerpo le recuerda el precio que pagó por cada noche en el ring. Y entonces aquí es donde termina esta historia. No con un título levantado, no con una reivindicación pública, no con el momento de redención que las buenas historias tienen al final. Con un hombre en Tijuana que fue el guerrero más temido del boxeo mundial y que hoy carga con un cuerpo roto y un legado que el mundo no sabe bien cómo calificar. ¿Fue un tramposo? ¿Fue una víctima de su entorno? ¿Fue un guerrero extraordinario que tomó una decisión que lo destruyó? Tal vez todo eso junto. Porque en el boxeo, como en la vida, rara vez los seres humanos caben en una sola categoría. Lo que sí es cierto es esto: nadie le regaló nada. Llegó desde los barrios más duros de Tijuana, sin recursos, sin contactos, sin redes de protección. Y llegó muy alto, más alto de lo que nadie esperaba de él. El problema no fue el camino que eligió para llegar. El problema fue la decisión que tomó cuando ya estaba arriba. Una decisión que ninguna entrevista puede borrar, que ningún año de silencio compensa. Tuvo todo lo necesario para ser grande, y tuvo todo lo necesario para ser grande, y que eligió cruzar una línea que no tenía regreso. En el boxeo, como en la vida, las cicatrices no desaparecen. Solo aprendes a vivir con ellas.